El sistema ventricular está formado por un conjunto de espacios que contienen líquido cefalorraquídeo y que se denominan ventrículos y que están unidos a través de conductos y forámenes por los cuales circula este líquido cefalorraquídeo. En esta primera imagen podemos verlos a estos ventrículos teniendo en primer lugar a uno de los ventrículos laterales. Se puede ver también con un aspecto transparente al ventrículo lateral del otro lado, el cual típicamente tiene una forma de letra C y que tiene un extremo anterior o asta anterior o cordón anterior, un cordón posterior y un cordón inferior. Este ventrículo, junto con el del otro lado, son los más grandes de este sistema y que cada uno de ellos se comunica con el único tercer ventrículo. Recordemos que se encuentra en la mitad de este encéfalo, teniendo a cada lado a los tálamos. La comunicación entre estos ventrículos laterales y el tercer ventrículo se da a través del agujero interventricular o agujero de Monro. Si bien cada uno de los ventrículos tiene plexo coroideo, en donde se forma el líquido cefalorraquídeo, el mayor volumen de formación en los ventrículos laterales facilita que la circulación se dé desde estos ventrículos hacia el tercer ventrículo y que la producción del plexo coroideo del tercer ventrículo se sume y mantenga un sentido de flujo que lleva a este líquido hacia el acueducto cerebral o acueducto mesencefálico o acueducto de Silvio, el cual atraviesa el mesencéfalo para llegar a el siguiente ventrículo, que es el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo, que lo encontramos por detrás del puente del bulbo y por delante del cerebelo. Sabemos que luego este cuarto ventrículo continúa con el canal central, que se encuentra en la parte baja del bulbo raquídeo y en toda la extensión de la médula espinal. Hay que indicar también que en la parte final de este canal central también hay una pequeña dilatación, al cual le denominan algunos ventrículo terminal, como parte de este sistema ventricular. Sin embargo, los grandes ventrículos son estos que están contenidos en varias partes del encéfalo. En definitiva, los grandes ventrículos laterales están en el interior de los hemisferios. El tercer ventrículo está en el centro del diencéfalo y el cuarto ventrículo está entre el tronco encefálico y el cerebelo. Tenemos una imagen panorámica de este sistema ventricular, que contiene el líquido cefalorraquídeo en su interior, circula entre estas cavidades para también pasar luego al espacio subaracnoideo y de esa manera poder bañar a todo el encéfalo y de hecho a todo el sistema nervioso central. Podemos observar, habiendo quitado todas las demás estructuras que mantienen relación con estos ventrículos, vemos a los ventrículos laterales con su forma de letra C, con un asta o cordón anterior, un cordón o asta posterior y un cordón o asta inferior. Podemos observar entre ellos y por debajo al tercer ventrículo, con un espacio que sabemos corresponde a la conexión o adhesión intertalámica. Y podemos también aquí observar, precisamente aquí,
el agujero interventricular o agujero de Monro que comunica a cada uno de los ventrículos con el tercer ventrículo, cada uno de los ventrículos laterales. Vemos el agujero de un lado y podemos observar el agujero de otro lado. Precisamente ahí. A continuación, sabemos que el tercer ventrículo se comunica con el cuarto ventrículo a través del acueducto cerebral o acueducto mesencefálico o acueducto de Silvio, que atraviesa a todo el mesencéfalo. Y que comunica a este tercer ventrículo con el cuarto ventrículo, que ya sabemos se encuentra entre el puente y el bulbo por delante y el cerebelo por detrás. Inferiormente, la continuación del cuarto ventrículo, la vemos aquí representada, continúa en el conducto central de la parte inferior de la médula oblongada y en toda la extensión de la médula espinal. También podemos observar en color rojo a los plexos coroideos de los ventrículos laterales, que siguen precisamente a cada una de sus porciones o astas, el techo del tercer ventrículo, en donde también a partir de la tela coroidea se invaginan las ramificaciones vasculares que forman finalmente el plexo. Y vemos también al plexo coroideo del cuarto ventrículo, lo que corrobora que en estos ventrículos se forma el líquido cefalorraquídeo. Ahora vemos a este sistema ventricular ya con algunas de las partes del encéfalo que se encuentran precisamente formando los límites de cada uno de estos ventrículos. Vamos a poder identificar que hay un techo, que hay un piso, hay una pared lateral, hay una pared medial, limitando a cada uno de estos ventrículos. Aquí en esta imagen vamos a ver algunas de estas estructuras. Vamos en primer lugar con el ventrículo lateral. El ventrículo lateral, en su parte anterior y superior, en donde se encuentra la mayor parte del cuerpo de este ventrículo, y hacia adelante el asta anterior o cordón anterior, tiene en la parte superior al cuerpo calloso como techo de cada uno de estos ventrículos, de cada una de estas astas anteriores. En el otro lado vemos también al núcleo caudado, vemos a la cabeza del núcleo y al cuerpo del núcleo, que son parte del piso de este ventrículo lateral. El plexo coroideo de este ventrículo se proyecta en el cuerpo del ventrículo a través de un hiato en forma de hendidura entre el cuerpo del fornix y la superficie superior del tálamo. Vamos a retirar algunos de estos elementos para poderlo observar mejor. Vamos a retirar la estría terminal y podemos apreciar al tálamo. Nos hace falta el fornix. Recordemos que el fornix se forma a partir de las fibras que proceden de la fimbria de cada uno de los hipocampos y corren por detrás de cada uno de los extremos posteriores de los tálamos, formando las columnas que se encuentran en la línea media y pasan por encima del tercer ventrículo, para finalmente en la parte anterior volverse a separar en dos columnas del fornix. Es decir, aquí vamos a encontrar ese hiato por el cual ingresan o se imagina la tela coroidea
en el cuerpo de estos ventrículos laterales. De manera más específica, el asta anterior, en ella podemos reconocer algo más en cuanto a sus límites. El techo está formado por la superficie inferior de la parte anterior del cuerpo calloso. Si tomamos como referencia al conducto o agujero interventricular, de aquí hacia adelante tenemos el asta anterior y vemos como la parte más anterior del cuerpo calloso sirve de techo a este cordón anterior. La rodilla del cuerpo calloso, que la podemos apreciar aquí, forma el límite anterior de esta asta y el piso va a estar formado por la cabeza del núcleo caudado. Medialmente, una parte de esa pared medial o de ese límite medial del cordón anterior está formado por la superficie superior del pico, se puede ver aquí, del pico del cuerpo calloso, y además por el septo pelúcido. Vamos a retirarle. Hemos retirado al ventrículo lateral y vemos aquí una parte de la pared medial formada por pico y sobre todo por septo pelúcido. El asta posterior va a tener también un techo y una pared lateral que están formadas por fibras del tapete o tapetum del cuerpo calloso. Lo vemos mejor en una ilustración, pues aquí el cuerpo calloso está cortado y no vemos la continuación de las fibras que van a formar el tapetum por encima de esta asta posterior. Lateralmente a este tapetum, es decir, si las fibras forman por encima y lateralmente los límites de esta asta posterior, más externamente con respecto al tapetum van a encontrarse las fibras que forman la radiación óptica, es decir, aquellas fibras que proceden de los cuerpos geniculados laterales del tálamo. En la pared medial se van a observar eminencias que están formadas, estas elevaciones, por fibras que están continuando al rodete o esplenio de este cuerpo calloso y que se mantienen en una posición medial con respecto a esta asta posterior del ventrículo lateral. Son las fibras que forman el forceps posterior o mayor las que van a formar esta elevación que caracteriza a la pared medial de esta asta posterior. Pero también otra elevación que se insinúa en la pared medial de esta asta posterior está formada por el surco calcarino formando lo que se conoce como espolón calcarino. El cordón inferior de este ventrículo lateral o asta inferior va también a estar
limitado por un techo, por un piso, y que en el caso del techo está formado también por la superficie de ese tapetum procedente del cuerpo calloso. Pero además, esto sí lo podemos observar aquí, por la cola del núcleo caudado. Medialmente a esta cola se encuentra la estría terminal, que hace un momento la retiramos. Y que conjuntamente con esta cola del núcleo caudado terminan precisamente acá en los cuerpos o núcleos amigdalinos. El piso está formado por la eminencia colateral, aquí no la vamos a poder apreciar. Recordemos que en la parte inferior de estos lóbulos temporales, el surco colateral separa precisamente al giro parahipocampal del giro occipito temporal medial. Ese surco se insinúa también formando una eminencia que se relaciona con la parte inferior de esta asta, denominada eminencia colateral. Y medialmente se encuentra el hipocampo. El tercer ventrículo también está limitado, y esto lo habíamos estudiado cuando veíamos las estructuras que conforman al diencéfalo. De hecho, habíamos partido definiendo este diencéfalo como el tercer ventrículo y las estructuras que lo limitan o que lo rodean, teniendo así a cada lado a las grandes masas de los tálamos, unidos por esta adhesión o conexión intertalámica. En la parte superior, el techo de este tercer ventrículo está formado por la tela coroidea, con la cual se forma precisamente el plexo coroideo del tercer ventrículo, y teniendo también por encima de esto al cuerpo del fornix. En la parte inferior, el mesencéfalo, sobre él se asienta y luego continúa en el acueducto cerebral o acueducto de Silvio. Podemos observar cómo anteriormente se forma un receso que prolonga este tercer ventrículo en lo que corresponde al hipotálamo. Posteriormente también hay un receso pineal, es decir, una pequeña prolongación de este espacio que se introduce en el punto de origen o en la región de origen de la glándula pineal o epífisis. El cuarto ventrículo está limitado anteriormente por el tronco encefálico y detrás tiene al cerebelo, aunque ahí está, podemos también observar que el cuarto ventrículo está cubierto por un techo formado por los velos medular superior y medular inferior. Es en el techo de este cuarto ventrículo donde vamos a encontrar al plexo coroideo del cuarto ventrículo. Pero también es aquí donde vamos a encontrar una abertura en la línea media y aberturas laterales. La de la línea media es denominada agujero
de Magendie y los agujeros laterales son llamados de Luschka. Es por estos agujeros del techo del cuarto ventrículo que el líquido cefalorraquídeo puede pasar desde el sistema ventricular hacia el espacio subaracnoideo que está bañando a todo este sistema nervioso central. En relación a lo observado en el modelo anatómico, aquí en cambio podemos observar a este cuerpo calloso con las fibras que forman las radiaciones del cuerpo calloso, y en la parte anterior y posterior forman los fórceps menor y mayor. Aquí vemos esta representación de parte de esas fibras que se disponen lateralmente formando el tapetum del cuerpo calloso. Y es aquí donde vamos a encontrar por debajo de este tapetum a el asta posterior del ventrículo lateral. De ahí que este tapetum sea parte del techo y pared lateral. Asimismo hemos visto que este tapetum, las fibras van a alcanzar también a formar el techo del asta inferior del ventrículo lateral. Este combo nos permite apreciar algunas de estas estructuras que están limitando también medial y lateralmente a estas astas de los ventrículos laterales. Podemos ver aquí claramente el surco lateral, vemos por acá el cuerpo calloso, surco lateral, y vemos la sustancia blanca que está a un lado y al otro de este ventrículo lateral. Vemos aquí el rodete y de él sabemos que hacia atrás se van a dirigir las fibras que forman el fórceps mayor. Por acá vemos el surco colateral formando la eminencia colateral, es decir, estamos observando una parte del asta inferior del ventrículo lateral. Podemos ver también cómo las fibras que provienen de este cuerpo calloso forman superior y lateralmente el tapetum, que habíamos dicho también es parte del techo del asta inferior del ventrículo lateral, y más externamente se encuentra la radiación óptica. Por aquí están pasando las fibras que van desde el núcleo del cuerpo geniculado lateral hacia la corteza occipital, donde se procesa la información visual. En esta bonita imagen podemos observar la representación del sistema nervioso central, encéfalo y médula, y vemos la representación de los ventrículos laterales, su comunicación a través del agujero de Monro hacia el tercer ventrículo, y vemos también las flechas que nos están indicando el flujo del líquido cefalorraquídeo a partir de su producción en los plexos coroideos. Vemos aquí los plexos coroideos del ventrículo lateral y acá en el techo del tercer ventrículo el plexo coroideo del tercer ventrículo. Las flechas nos indican cómo continúa por el acueducto cerebral hasta el cuarto ventrículo y luego por el canal central de la médula, manteniéndose así el líquido cefalorraquídeo dentro del sistema ventricular del sistema nervioso central. Pero además, podemos ver en el techo del cuarto ventrículo las flechas nos indican la salida del líquido cefalorraquídeo desde el sistema ventricular hacia el espacio subaracnoideo. Precisamente vemos cómo la comunicación inmediata se hace con la cisterna magna y que una vez que se encuentra en el espacio subaracnoideo va a circular
y va a ocupar cada uno de estas dilataciones a las que habíamos llamado cisternas. Podemos también observar cómo el líquido va a llegar al espacio subaracnoideo que se encuentra en las cercanías del seno sagital superior, en donde a través de las pellosidades aracnoideas que forman las granulaciones, el líquido cefalorraquídeo va a pasar hacia el seno de la dura madre, incorporándose a la sangre venosa y de esa manera saliendo de la circulación del espacio subaracnoideo. Cabe recordar que la producción de líquido cefalorraquídeo es constante, por lo que asimismo su drenaje también es constante, lo que permite mantener condiciones de normalidad en el volumen y la presión de este líquido en el espacio subaracnoideo. En este cuadro vemos una síntesis de algunas de las características de este líquido cefalorraquídeo en cuanto a su composición y en cuanto a las funciones. Es un líquido muy especial, absolutamente claro, transparente e incoloro en condiciones normales, con un volumen de aproximadamente 130 mililitros para un adulto y con características de velocidad de producción, de presión y de composición muy particulares. Cabe mencionar que el líquido se produce de manera constante y su circulación es también constante para poder ser drenado hacia la sangre venosa del seno sagital superior. Las funciones que se le reconocen a este líquido cefalorraquídeo, pues ahí vemos, es el actuar como amortiguador, proteger de traumatismos al sistema nervioso central, proporcionar cierta estabilidad mecánica y sostén al encéfalo, servir como reservorio y ayuda en la regulación del contenido del cráneo, también facilitar la nutrición del sistema nervioso central, facilitar la eliminación de metabolitos y servir como vía para secreciones pineales que deberán alcanzar a la hipófisis.